a una edad donde te das cuenta de la realidad donde vivimos y uno sería eso, que básicamente en La Paz, Bolivia ya se hace muy difícil conseguir, digamos, un terreno como antes. Los precios han aumentado y ya no sabemos. También tenemos una crisis de identidad, yo diría también. Eso también de la cuarentena nos ha afectado muchas cosas. Y la verdad sí sería un sector de problemas en esos aspectos. En cuanto a este primer tema, 20 años y los precios han subido. Miren nuestra responsabilidad para quienes somos papás, mamás, ¿no? Estas crisis no solamente van de periodo en periodo. Hay que explicarles que estas crisis, Marcos, a través tuyo, pasan por responsabilidad nuestra y no cambiar el sistema. ¿Qué piensas tú? Porque mira, en 20 años me has dicho, ¿verdad? A ver, ¿qué ha pasado? Estaba bien y ahora los precios se han disparado. ¿Por qué crees que se ha vuelto a esta crisis? Porque yo entiendo que en las universidades también les dicen que las crisis son cíclicas, ¿no ve? Sí. ¿Por qué crees que estamos repitiendo lo que en un tiempo atrás habíamos vivido? Ya. Yo diría por un mal manejo económico ¿Ya? del gobierno, más que todo, para qué decir ya el más. No diría que todos los gobiernos deben ser perfectos, quizás. Y está bien, cada uno hace lo mejor de lo suyo, pero no podemos vivir con bonos. Y eso es algo que nos hemos acostumbrado como paseños, o bueno, como bolivianos, y nos hemos mal acostumbrado a recibir bonos y no invertir. Y el problema también es que no necesariamente tiene que ser económicamente, la inversión tiene que ser también no sé, en la salud, en la educación, donde tú mismo puedes aprender, digamos, a ajustar un manejo económico bastante viable para el futuro, cosa que en los colegios, eso también depende también de los colegios, no solo depende que nos han dirigido más que todo a que aprendamos un sistema de gobierno quizás donde nos sometamos al gobierno. Someterse, les han enseñado, eso es error y pecado de los docentes, eso es fatal, porque ¿qué enseña? Mira, yo le voy a contar aquí, aprovechando este escenario, a Marcos, lo siguiente. Mi generación ha luchado por cambiar el sistema, por tener una Bolivia inclusiva, donde no haya discriminación. Segundo elemento, y aquí dice, ¿no? En el preámbulo de la Constitución, que hemos luchado por esta Constitución por muchos años, es la primera Constitución que se ha votado, es la primera Constitución que ha propuesto tu papá, tu mamá, tus abuelos, pero ha salido del pueblo. Hemos aprobado por primera vez con más del 61%, porque en la historia de Bolivia no habíamos tenido una constitución donde se escuche nuestra voz y se ponga lo que pensábamos. Por eso esta constitución de 2009 tiene un preámbulo y en el párrafo cuarto dice textualmente, ¿ya? Dejamos en el pasado el Estado colonial, que era racista, republicano y neoliberal, que se habían agravado, habían prolongado esas prácticas y asumimos, dice, el reto histórico de construir colectivamente, no individualmente, un Estado unitario, prevalezca la unidad. Segundo, lo social, dice, entonces primero es la sociedad, primero el pueblo. Un Estado social de derecho plurinacional, donde no se excluya a ninguna forma de pensamiento ni ser, pero fundamentalmente, dice, integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, y aquí va lo que tú criticas, enseñar lo productivo. Teníamos que construir una Bolivia democrática productiva. No teníamos que ser unos meros importadores, ni tampoco tenía que limitarse el pensamiento de nuestros hijos e hijas para producir. Cuando hablamos de educación comunitaria, por ejemplo, teníamos como en China, les enseñan desde prepararse sus alimentos, ¿verdad? Entonces tenía una razón futurista. Entonces, con Marcos estamos evidenciando de que no se ha comunicado esto que está acá. ¿O alguna vez les han hablado de estos temas en la universidad, de lo que teníamos que hacer? De hecho, hemos tenido cierta libertad más que todo en las universidades, donde ya teníamos más libertad de expresión,
gracias a mi universidad, bueno, en mi universidad fue así, donde ya podíamos debatir, ¿verdad? El sector económico, qué errores ha cometido el país y todo eso, y ya teníamos una libertad más de expresión, cosa que en colegio nos teníamos que dirigir más a un modelo educativo, donde si opinabas era como que ya te empezaban a reñir. No todos los maestros eran así, pero más que todo un modelo donde, bueno, en mis tiempos, donde mis maestros más o menos de mis 15, 14 años, tenían una maestra donde tenías que, le dabas la contra y siempre te decía, no, yo tengo la razón y tengo la razón. Los argumentos tienen que pesar, pues. Exacto, y era como que, yo me acuerdo donde una vez sí hice eso con mi maestra de literatura y ya, me cayó con, simplemente yo soy tu maestra. No me ha reprobado más bien, ya. Sí, me han reprobado, me llevaron a segunda instancia en sociología jurídica en la U, todo por defender uno derechos y por a saber más que el docente a veces, ¿no? Bueno, cada persona, más que todo el que tiene el poder, digamos, adquisitivo, digamos, ejemplo, los docentes, sí pueden tener esa instancia de manipulación quizás, o sea, eso ellos se tienen llama el poder. ejercicio de poder. A veces es abuso de poder porque lo que hay que hacer es dialogar con argumentos, ¿no? Exacto, pero más bien en mi universidad no ha pasado tanto eso, quizás sí uno que otro tenía su debate, pero siempre hemos intentado ponerlos en los zapatos del otro. ¿Por qué piensa así? Porque, y eso más que todo es por situaciones del pasado, por experiencias propias y todo lo que hemos vivido, y también por una educación que hemos tenido, ya sea familiar o educativa, que hemos tenido en el mismo país. Ajá. Ahora, Marcos, tú decías que estamos atravesando por una crisis de identidad, y yo le asocio en este periodo electoral a que lo indígena originario campesino, por ejemplo, no tiene una representación efectiva, ¿ya? Ahora yo te pregunto, ¿tú eres aymara, eres quechua? ¿Cuál es tu identidad cultural? La verdad es que vivimos en un país, Bolivia, donde somos puros mestizos. No podemos identificarnos aymara o quechua. Yo me identifico como boliviano. Y lo demás no me importa mucho, la verdad. Yo soy ¿No? quechua y soy boliviana, porque hemos hecho que se reconozca al fin nuestra identidad que nos habían quitado. O sea, este territorio estaba administrado por los incas, así se llamaban, y nos habían despojado de territorio y de dignidad humana, nos han deshumanizado. Entonces, la lucha histórica hasta lograr esta constitución fue porque se nos reconozca con dignidad y derechos a los diferentes. Entonces, ahí, ¿por qué pesa lo identitario? Porque es como te respetas, como decías, a tus ancestros, o lo dejamos así y queda en el plano de la injusticia social e histórica. No, la verdad es que yo valoro a mis antepasados y no me importa si soy, digamos, de uno que el otro, pero los valoro. Sé que por ellos estoy aquí también. Sé que, digamos, yo he vivido también en una familia donde de los yungas y quizás hasta cierto punto no importa si eres con ojos verdes y todo eso, pero la cosa es que nosotros somos bolivianos de igual forma. Y ¿cuál sería la clave de la bolivianidad? clave de la Claro. bolivianidad. Porque, mira, si no tuviéramos esta diversidad identitaria, no tendríamos, por ejemplo, la diversidad de danzas que existen. Exacto, y eso, Y esos son valores. No, la verdad es que Bolivia sí tenemos una gran diversidad, ¿verdad? Cultural. Y gracias a eso tenemos, no sé, muchas cosas que gracias a eso también quieren hacer un lugar turístico. En Bolivia sí genera dinero, un lugar turístico, ¿verdad? Y no, la verdad es que en ese aspecto sí lo valoro demasiado. Gracias a nuestros antepasados tenemos todo eso. Pero, ¿qué genera también esto es un choque de conflictos donde no nos podemos poner de acuerdo. No necesitas ponerte de acuerdo, solamente ser. A ver, nosotros promovemos el diálogo, que se respete ese valor cultural. Por ejemplo, en las danzas que tenemos como esa riqueza cultural, ¿verdad? Que sí atrae turismo y todo. Todas nuestras danzas autóctonas de hace miles de años tienen que ver con la naturaleza, todo, ¿ya? El ciclo productivo. Y también tiene que ver con una protesta histórica. Por ejemplo, la morenada está denunciando cómo la esclavitud ha sometido a una condición infrahumana a los negros que habían traído para esclavizarlos y explotar nuestros recursos, ¿no? Entonces es una denuncia. El caporal lo mismo, pero no se respetaba así y se lo superficializaba
como para un escenario así en teatro, ¿no? Y una valoración de respeto y dignidad no había. Entonces, la crisis identitaria a la que refieres, para mí tiene que ver con esa autovaloración que tiene que venir, a la que remarcabas y decías, yo valoro a mis ancestros, entonces lo que necesitamos es incorporar al plano del respeto, ¿no? Entonces, Marcos, a ver, ya para finalizar de pronto, ¿cómo superar esta crisis de identidad que hemos heredado sistémicamente? Bueno, lo que yo podría decir, y esto sería una inversión de educación, donde nos informamos que todos somos iguales, que todos somos bolivianos. Ya no ponernos del lado de si es de Colla o si es paseño, de todo, verdad, que Bolivia tiene un sector muy cultural bastante amplio. Empezar desde el inicio, que todos somos iguales. Y eso se va a empezar con educación. Tal vez nuestra generación no se va a poner de acuerdo y eso es algo que va a pasar. Y tal vez va a ser normal, lamentablemente. No debería ser así. Pero empezar desde los más pequeños, que es la educación. Y así poco a poco generando una estabilidad, ¿verdad?, educativa, donde nos ponemos de acuerdo todos y valoramos lo que han hecho nuestros antepasados y no minimizamos cada persona por donde es o por donde vive o por lo que hizo. Gracias, querido Marcos, gracias por esas palabras. Es importante esta valoración a la que apuntaba. La clave para salir de la crisis de identidad, de la crisis de falta de productividad, vamos a decir, tiene que ver con esto que propone, ¿no? Es entrar a este plano productivo a través de la educación, pero una productividad que genere respeto, que genere igualdad. Va a ofender al sistema capitalista, va a ofender a esas gentes patriarcales coloniales que necesitan de inferiores para justificar su superioridad y mantener el plano de injusticia y de desigualdad.